Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACYPE. El día de hoy vamos a hablar de la enseñanza del derecho en México. Para esto nos acompaña el especialista en el tema, el doctor José Antonio Lozano Díez. Mucho gusto. Doctor, es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Doctor, quisiera platicar con usted acerca de qué está pasando en México con el derecho. Parece de repente que hubo un boom de alumnos, de estudiantes que quieren estudiar la carrera de Derecho. ¿Por qué sucede esto ahora en México? Bueno, en realidad no es un tema exclusivo de la profesión jurídica. Una serie de carreras han empezado a tener, como nunca, en sus aulas alumnos. Y lo que ha pasado es que la estructura poblacional de México actualmente tiene esto que se le ha dado a llamar el bono demográfico, una gran cantidad de jóvenes en edad de hacer la carrera. Aunque ahora se ha reducido mucho la base de la pirámide, ahora hay menos niños, vamos a llamarlo así, pero hay muchos jóvenes. Y esos jóvenes que antes o hace algunos años no pretendían o no tenían a la vista estudiar alguna carrera, ahora lo tienen. Parece que ha habido como una nueva posibilidad que antes no estaba abierta. No es que haya más jóvenes, es que ahora más tienen la posibilidad de estudiar. Y eso se nota mucho en las aulas universitarias. Y para cubrir esta demanda, ¿cuál es la opción? ¿Ampliar las escuelas o aceptar más alumnos por escuela? Este es todo un tema porque ha habido una serie de críticas al respecto. Parece que el sistema no está del todo ordenado. Todo el mundo quiere estudiar una profesión y hemos dejado la educación técnica, por ejemplo, muy atrás y no hemos quizás podido encaminar bien a los jóvenes con una adecuada orientación vocacional. Lo que ha ocurrido es que se han llenado una serie de carreras de demanda de alumnos que las pretenden estudiar y pues sí, hay una gran presión. En los años 90, cuando esto iniciaba, una época difícil a la mitad de los años 90 por la crisis económica por la que pasó México, el gobierno, sobre todo federal, pero también los gobiernos locales se quedaron sin fondos. Entonces era muy difícil que ante la demanda creciente de alumnos que querían estudiar la carrera se prestara pues más plazas, ¿no? Hoy lo vemos, en la propia UNAM y otras instituciones y universidades públicas pues quedan muchos alumnos fuera. Entonces la solución que se dio en aquellos años, las autoridades educativas, fue facilitar la apertura de universidades y se facilitó bastante, de manera que empezaron a existir, y no es solo un fenómeno mexicano, también hay que decir lo que es global, sobre todo en América Latina, y empezaron a crecer mucho a partir de los años 90 las escuelas. Pero si usted me pregunta, oiga, ¿eso es lo que debemos hacer? Pues yo le digo, no lo creo, yo creo que más bien tiene que tener cada profesión el número, claro, está la libertad de cada quien, pero el número que el mercado, que la sociedad requiere de esa profesión. Y hay otras profesiones que están muy solitarias. Por ejemplo, yo tengo un dato, preparando el programa, chequé en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, hay un número alrededor de 100 universidades o escuelas que imparten la licenciatura en Derecho. Vi que creció el número, ¿no? En 2007 eran cerca de 70 y ahora son cerca de 100, pero pues esto a lo mejor podría traer algún problema, ¿no? Que no todas las escuelas tengan el mismo nivel de preparación. ¿Usted cree que todos los alumnos que egresan de las universidades, los miles de abogados, estén listos para entrar en el mercado laboral? Yo creo que no necesariamente. De hecho, el número de universidades se ha explotado de manera muy importante. México es uno de los países del mundo que tiene más universidades. Y esto ha crecido así porque de alguna forma pretendemos o suponemos que teniendo más universidades vamos a tener más profesionistas, y no nos damos cuenta
que una formación de un profesional es algo muy serio y que requiere de una muy buena orientación, un muy buen plan de estudios bien diseñado, que requiere sin duda de una seriedad de la institución para llevar a cabo ese plan de estudios, pero sobre todo de una planta de maestros seria, consolidada, y esa lleva muchos años hacerla. Una universidad, por muy buenos planes que tenga, con una mala planta de profesores, muy buenas instalaciones que tenga, pero con una mala planta de profesores no funciona. Justo es otra de mis preguntas que iba hacia allá. ¿Qué están buscando los estudiantes de Derecho, ¿no? Los recién egresados de la preparatoria que quieren estudiar la carrera de Derecho? ¿Qué están buscando? Porque muchos alumnos buscan que la universidad tenga las instalaciones que ellos quieren, o los deportes, o la tecnología, pero en general los alumnos que quieren estudiar Derecho, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que más les interesa? Bueno, hace mucho tiempo una cosa y sigue siendo así. El muchacho de 18 años regularmente en la época actual no tiene todos los datos ni la madurez suficiente para una elección universitaria. Hay que recordar países como los Estados Unidos, la carrera de Derecho en realidad es un posgrado, después de haber hecho 2 o 3 años previos de artes liberales, entonces de ahí ya hay una mayor madurez para tomar esa decisión. Los muchachos van buscando mucho o el ambiente y los amigos, por ejemplo. Los muchachos a veces buscan lo que ellos se imaginan que es la profesión, que muchas veces eso pasa, ¿no? Ven una película, ¿no? Y ven ahí a los abogados y el jurado y todo y se imaginan, bueno, yo quisiera ser como ellos. Y la verdad es que la práctica profesional no necesariamente es así. Entonces, al tiempo que van descubriendo la profesión, como que dicen, caray, esto no es lo que yo me había imaginado. Y muchos, cada vez más, sobre todo desde el año 2008, empiezan a buscar, porque así en sus casas los padres se los están inculcando, una universidad en la que les sea más fácil conseguir un empleo. Ante la crisis global en los Estados Unidos, en Europa, en nuestro país, de empleos, buscar la posibilidad de quedar empleado. ¿Y qué tanto es el porcentaje de ocupación que pueden tener los alumnos egresados? O sea, ¿sí existen tantos empleos como alumnos que van egresando? Sí. No, yo creo que no existen ni tantos empleos, ni los empleos que existen son de la calidad suficiente como para que sea atractivo gastar en una educación superior. Muchos de esos empleos que hay, pues suelen ser empleos que para alguien que invierte, por ejemplo, los que invierten en universidades privadas, pues es una inversión grande. Y también en el estudio, en las públicas, ¿no? No necesariamente estamos a los niveles que serían deseables. Justo pensando en los empleadores, las universidades, yo sé que me puede platicar de su caso, pero ¿están teniendo contacto con los empleadores? ¿Se contactan con empresas para ver qué es lo que están requiriendo con las instituciones públicas o con el Poder Judicial para ver qué es lo que requieren para también ir direccionados hacia algún ramo? A mí me da la impresión de que el foro no ha tenido desde hace años y las universidades no han tenido un contacto, ha habido una cierta lejanía, una distancia. Por ocasiones hay algún diálogo, pero yo esto hace tiempo me daba cuenta, hablando con algunos socios de algunas firmas de abogados muy importantes, que me decían que ellos querían pasantes de primero o segundo año de la carrera. Yo les decía, bueno, pero ¿por qué te interesa tener pasantes que todavía no tienen la formación suficiente como debería de tenerla un estudiante del quizás séptimo, octavo semestre? Es que aquí los formamos, porque muchas de las cosas que aquí necesitamos que sepan no es lo que se está enseñando en las aulas. Entonces pareciera que hay una especie de paralelismo, un divorcio, pero pocos puentes comunicativos entre el mundo de lo que pasa en los despachos, en las empresas en general, con los empleadores y lo que ocurre en las aulas de las universidades. Sí, justo leí que algunas empresas o los despachos de abogados invierten mucho tiempo y dinero en capacitar a los recién egresados, o sea, ya los licenciados de Derecho. Y bueno, y para este tema me imagino que se han puesto en contacto, ya si no para ver las necesidades de las empresas o las instituciones públicas, sino para tener prácticas profesionales, para que los alumnos entren. Es importante que los alumnos entren desde antes a tener contacto con lo laboral. En el caso mexicano sí.
A diferencia de países como los anglosajones o como el caso español, que más o menos conozco, en esos se espera que el alumno ingrese al mercado laboral al final de la carrera, sobre todo porque para poder ingresar se requiere estar colegiado. Y la colegiación, que es obligatoria, pues requiere haber terminado la carrera y es otro esquema. Aquí se aprende casi desde el inicio. Alumnos o abogados que quizás están terminando la carrera y no han trabajado, llevan ya con relación a sus compañeros una desventaja competitiva. Y sí, creo que ese trabajo ayuda mucho. Hay que formarlos, y las clínicas de eso se trata, y en la universidad habría que formarlos, para que no solamente los alumnos aprendan o sepan bien lo que establecen las leyes o los criterios técnicos para entender tal o cual materia. Hay muchas otras cosas que las damos por supuestas y nadie se las enseña. Por ejemplo, cómo se deben de comportar en una reunión de negocios en ese ámbito de la profesión, cómo se debe comportar un abogado, cómo se debe de vestir ese abogado, cuál debe de ser su imagen pública, que a veces eso nos parece algo, pues eso no es un tema de la universidad, es algo muy superficial, pero resulta que en una entrevista de trabajo prácticamente te califican en los primer minuto, en el minuto 2 de la entrevista, si quizás allá obtuviste o no el trabajo. No les estamos enseñando lógica y argumentación, que ese es un tema que hace tanta falta para hacer un escrito ordenado, bien redactado, como se debe o como deben demandar los cánones de la profesión jurídica. Resulta que nunca se los enseñamos. Y suponemos que eso ya lo deben de saber. Nosotros les enseñamos derecho civil o derecho mercantil, pero cómo redactar el escrito nunca. Y esa es una de las partes que en las clínicas se debe de insistir mucho. ¿Qué son las clínicas? Perdón, no tengo el concepto. Bueno, la experiencia que tengo yo como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que es una experiencia muy propia de la institución a la que represento, ha sido que una materia de la escuela durante un año completo, o sea, 2 semestres, se toma empleándose, o sea, yendo a trabajar se obtiene una calificación, y eso a través del acuerdo que se tiene con diversos empleadores y en los cuales se les ha pedido o se ha buscado que sean empleadores de reconocido prestigio, empleadores también con una calidad moral, vamos a llamarlo así, prestigio técnico y prestigio moral, y además que tengan el tiempo y que tengan el interés de formar, porque si alguien va ahí solamente un pasante para que haga labor meramente mecánica, pues no sirve de nada, ¿no? Lo clásico del sacacopias, ¿no? Que es lo que le decían a los alumnos cuando iban a sus prácticas. Exactamente. Es un sacacopias caro, el pasante, ¿verdad? ¿Y se tiene algún incentivo económico para los alumnos que hacen estos? No, es una materia. Es una materia y se ha dejado a la libertad de cada empleador si les quieren dar un emolumento o no. ¿Qué sucede? Bueno, que el 85-90% se quedan trabajando allí mismo. Y eso, pues, es un dato muy relevante. Eso quiere decir que sí está sirviendo la práctica, y para el empleador pues no lo compromete a la contratación de alguien porque está de forma temporal haciendo una materia y puede ir conociendo distintos alumnos. Sí, claro, es conveniente para los dos. Para ambas partes. ¿Y en qué semestres hacen estas clínicas? En el 4 y 5 semestre de la carrera. Esto es interesante, ¿no? Sí. Como que estás acostumbrado a que las prácticas sean en los últimos. Exactamente. Pero está muy bien porque lo que van aprendiendo lo van practicando. Efectivamente, es que el derecho tiene mucho de práctica. Yo puedo aprender muy bien las leyes, pero al momento que me vienen los casos y los asuntos, tengo que aprender cómo entender el problema y cómo aplicar la ley. Y eso no me lo enseñan en las aulas de clase, eso es práctica y experiencia. Justo quisiera platicar con usted, regresando del corte, de los planes de estudios. ¿Cómo hacen para formar los planes de estudio y para conseguir a los profesores que sean adecuados? Claro que Entonces, sí. Volvemos en un segundo. No se despeguen, esto es Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Expediente INACYPE hablando de la enseñanza del derecho en México. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales.
que aparecerán en sus pantallas, así como nuestro Twitter, que es @expediente_. Doctor, estábamos platicando acerca de, bueno, del interés de los alumnos en la carrera de Derecho. Y me gustaría un poco tocarlo el tema de los planes de estudios, que es tan importante también para los alumnos para tomar decisiones. Estuve viendo algunos planes de estudios y me pude percatar que varios de ellos son sumamente históricos. No sé qué tanta importancia tenga, o que sí, importancia, el estudio del derecho romano, de la historia del derecho romano, del derecho medieval. ¿Es de verdad importante y es necesario llevar estas materias en la carrera? Sí, es importante por lo siguiente. Me voy a referir primero al derecho romano y a estas partes básicas. Nosotros hemos construido en Occidente todo el sistema jurídico en todos los países, incluidos los del Common Law, me refiero a Inglaterra, a los Estados Unidos, basados en una tradición que se nutre de raíces que están en Roma, en gran medida. Hoy hablamos de compraventa, ¿y quién inventó la compraventa? Pues los romanos. Hablamos de arrendamiento, ¿y quién inventó el arrendamiento? Pues los romanos. Y resulta que los principios básicos, esos que pasan por muchos sistemas jurídicos, los tienen los romanos. Es más, hoy sentencias del Tribunal Europeo en Bruselas se basan en aspectos y en principios del derecho romano. ¿Es importante la historia? Sí. Ahora, no nos podemos quedar solo en eso. Se necesitan unas bases profundas de conocimiento, pero también se necesita una innovación en los temas relevantes, una innovación en aquellas ramas del derecho que hoy se vuelven muy trascendentes, ¿no? Como es el caso del arbitraje comercial internacional, la propiedad intelectual, la competencia económica. Hoy tenemos que enseñar, hablando aquí en el programa del INACIPE, pues desde luego, de manera muy profunda, todo lo que significa de innovación para nuestro régimen jurídico, para nuestro sistema, el sistema acusatorio y adversarial. La universidad es una combinación de tradición e innovación. La tradición permite tener rumbo y raíces, y la innovación es lo que nos permite decir cosas nuevas y cambiar el rumbo social. Pero son las dos, no podemos quitar ninguna de las dos, no es una o la otra, son la combinación de ambas. Sí, es que me viene como a la mente que eso es muy usual en carreras más técnicas, ¿no? Como las ingenierías, en que los cambios de la ciencia, los avances de la ciencia se ven muy marcados y los ingenieros se ven obligados a estudiar los cambios así. Sin embargo, volteas a ver la carrera de Derecho y pareciera que no se mueve, ¿no? Que sigue siendo la misma. Sí, bueno, en una parte muy relevante sí, sigue siendo la misma. Ahora hay que ver a qué nos referimos por la misma, porque también hay principios que efectivamente llevan siglos en el sistema jurídico. Hay otros principios legales y leyes ya caducas que esas sí deben de desaparecer y que son más recientes. La verdad de las cosas es que, como decía el poeta, Machado decía, para realmente lograr cambios sociales importantes hay que poner flores nuevas en raíces viejas. Esas son las que verdaderamente dan fruto. Cuando yo lo quiero cambiar todo, inventar el hilo negro, como si todos los antepasados nunca hubieran sido una bola de retrasados mentales, que no, incultos, fanáticos que no tenían ninguna idea de lo que se buscaba, pues estaré equivocándome, porque estaré finalmente pues ignorando una gran cantidad de siglos que han ocurrido de historia. Eso no significa que yo me tenga que estacionar en la historia, pero significa que hay una serie de valores y de principios que si los traspolo me dan ahora muchas luces para poder resolver los problemas actuales. Y hablando también de estos nuevos temas y cómo hay que introducirlos en los planes de estudio, estuve checando algunos de los planes de estudios de las universidades más prestigiadas del país. Y mi sorpresa fue que varían bastante, ¿no? Que habrá algunos que son mucho más teóricos y hay otras que tienen mucho más lo de la introducción del sistema penal acusatorio y algunas universidades que no lo tocan. ¿A qué se debe esto y cuáles son los beneficios o cómo llegan a un nivel? No sé si mi pregunta es si el estudiante tiene que ir ya definido a qué especialidad del derecho quiere para poder elegir su universidad. Bueno,
Esta es una pregunta muy interesante y muy buena. Yo contestaría, lo primero es, hace algunos años en México los planes de estudio eran muy similares. Casi todas las escuelas de derecho tenían planes parecidos. Había un programa modelo, que era el de la UNAM, y que era seguido por unas instituciones que ya sea por incorporación oficial o porque simplemente eso era lo que se marcaba. Era un derecho muy estático, un derecho pues que respondía a una visión de las cosas. Pero ¿qué debo de enseñar yo a un abogado para que sea buen abogado? Es algo en el que no nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué enseñamos y qué damos? Pues yo creo que es un tema que sigue siendo de discusión. Yo diría que aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, hay instituciones muy serias e instituciones que no son tan serias. Las instituciones serias tienen planes de estudio diferentes, efectivamente, porque cada una tiene perfiles diferentes y forman abogados además con personalidades y con enfoques diferentes. Sí, que había alguno que tenía muchos temas de economía y administración que también me llamó la atención, ¿no? Lo cual para ciertos sectores sociales y del sector público y demás, pues es muy valioso. Y hay otras que están más enfocadas en aspectos pues más legales o de menor interpretación. Hay otras pues que se basan más en aspectos de carácter humanístico e histórico. Y hay otras que se basan pues más en la práctica y en pues una práctica profesional seria, ¿no? De todas esas, ¿cuál le conviene más a un alumno? Pues depende. Depende, a cada quien le gusta más una cosa u otra, ¿no? Yo pienso, por lo otro que me decía, que de preferencia el abogado no debemos de especializarlo tanto en la universidad. Se especializa ya en el campo laboral o con un posgrado. Pero la licenciatura ayuda mucho y creo que ahí, esto sí lo sostengo como una idea que creo que debería de estar en todas las escuelas de derecho, debe de procurar profundizar en las bases. Un buen abogado es un abogado que sabe algunas materias del derecho que tienen principios que traspolan todo el derecho. Si yo no sé alguna materia muy especializada del derecho, demasiado especial y demasiado nueva, pero me dedico a otra cosa, pues no pasa nada. Sigo siendo un buen abogado. Pero si soy abogado y no sé obligaciones, si soy abogado y no sé los principios básicos del derecho mercantil o del derecho constitucional, no me puedo llamar abogado. Igual que un ingeniero, alguien que se dedica a finanzas, pues el que se dedica a finanzas quizás no sepa de temas de mecánica, pero no puede no saber matemáticas. Claro. Porque si no sabe matemáticas, pues no puede ser ni financiero ni puede ser ingeniero. Entonces, en esa parte es donde tenemos que profundizar más, donde nos está faltando más formación. Y hablando un poco de la metodología en la que enseñan el derecho, ¿no? Existe una metodología que le llaman la tradicional, que es en la que los profesores imparten una cátedra y los alumnos escuchan. ¿Esto es lo que se debe de hacer? ¿Esto es correcto o tendría que ser mixto, ¿no? Mezclarlo un poco con la práctica? Yo que no soy abogada, se me hace un poco difícil pensar en la práctica del derecho en la escuela. Yo creo en el tema de la metodología de enseñanza en los últimos años, en el derecho, la metodología de enseñanza del derecho se ha discutido mucho y se ha dicho, bueno, debería de ser así las clases solamente de un profesor, Magister Dixit, que está a un salón dándole una serie de ideas, etcétera. Y yo pienso que sin quitar eso, porque sí debe haber algo de Magister Dixit, no, se requiere mucha participación del alumno a través de lecturas previas, a través de resolución de problemas, pero necesitamos una combinación de todo eso. Yo creo que por un lado, puro Magister Dixit, lo único que logra es lograr alumnos que aprenden de manera memorística, que no aprenden a pensar y que de algún modo se vuelven emperiquitos, que cuando les hacen una pregunta ya con un caso específico, repiten el código pero no dan la solución del problema. Por otro lado, una enseñanza basada en puros casos y en pura práctica profesional puede carecer muchas veces de las bases doctrinales fundamentales que se requiere para resolver un problema. Si yo a un alumno que está empezando la carrera
sin darle una doctrina profunda, sin exigirle en enseñanza y en lecturas, le pongo a resolver un problema, cualquier cosa que me diga estará bien, será absolutamente relativo, ¿no? ¿A ti qué te parece quién tiene la razón? ¿Una de las partes o la otra? Pues lo que me diga está igual. Entonces yo creo que hay una combinación de ambas metodologías en las cuales estas metodologías en el aula se combinan con la práctica, porque finalmente no hay mejor caso práctico que la realidad. Y en eso las clínicas y las prácticas fuera del aula universitaria me parece que son los elementos más valiosos. Y justo estábamos platicando en el corte pasado de los profesores, ¿no? Me estaba comentando que la importancia que las universidades muchas veces no toman en cuenta la importancia de que sus profesores sean buenos, ¿no? Los mejores. Sí. En cómo se deben de preparar y cómo se seleccionan a los profesores para que impartan clases. Bueno, cada escuela tiene mecanismos diferentes. Yo creo que un profesor debe de ser muy cuidadosamente seleccionado. Para seleccionar un profesor, para que ese tenga cualidades para dar clase, tiene que reunir primero ser un perito en la materia que va a dar. Lo que no se vale es empezar a dar profesores que dan de todo un poco, ¿no? El profesor que da penal y da civil y da competencia económica y da cualquier cosa que se le pida, porque eso quiere decir que no es tan perito en lo que está diciendo, a menos de que sea un genio, ¿no? Pero eso no suele ocurrir, ¿no? Segundo, que el modo de ser del profesor, su vida, sus circunstancias, sean también un ejemplo a seguir por los alumnos. Eso es importante. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino también de transmitir un modelo profesional, un estilo de vida profesional. Tercero, facilidad docente. Hay gente que es maravillosa, que tiene las otras dos características, pero que se para frente a un salón de clases y nada más no se le da. Y por más que intenta transmitir, no transmite, ni siquiera la pasión por aprender a los alumnos, no digo ya un orden, no hay transmisión del conocimiento. Entonces, esas características que suponen una vocación, no todos los abogados tienen vocación académica o docente, y ya que se juntan esas características, empezarlo a cultivar. Un buen maestro es aquel que tiene muchas horas de vuelo, no como los buenos pilotos. No se es buen maestro el primer día de clases, se es buen maestro después de varios años dando clases, cuando se empieza a consolidar. Por eso las universidades necesitan tener poca rotación, buscar tener plantas de profesores que les duren mucho tiempo, porque esas son finalmente en las que se basa todo el prestigio académico de la institución. Pero bajo esta idea está complicado ser profesor, ¿no? ¿Cómo entras si tienes que tener experiencia como docente? Claro. Hay una figura, y esta es muy buena pregunta, que es la adjuntía. ¿Cómo se empieza a probar un profesor en una escuela seria? Bueno, se le pide a un profesor docente que se convierta en formador de otro más joven, que sea su adjunto, que le aprenda, que dé una clase de vez en cuando, pero sobre todo que entre a todas las clases del profesor titular. Entonces, ya entrando a todas las clases del profesor titular, poco a poco se va probando y se va formando, pero no se le avienta al ruedo el primer día de clases, ¿no? Claro. Quisiera preguntarles, estábamos tocando el tema de los valores y la humanística. Es un tema importante para enseñar a los abogados, yo considero que es importante, ¿no? Pero ¿es algo que se puede enseñar en la universidad o es algo que ya trae cargado la persona, la ética y los valores? ¿Lo incluyen en su plan de estudios? ¿Se puede enseñar? Son varias preguntas en una. Bueno, enseñar ética, uno puede enseñar algunos principios éticos, pero la ética no es teórica, la ética es práctica. Con esos principios teóricos, la ética es la rama de la filosofía que difiere lo que es bueno de lo que es malo desde un punto de vista axiológico. Que es bueno tal cosa, que es mala tal cosa, eso me lo enseña la ética, pero que yo me comprometa a hacer cosas buenas, eso no me lo enseñan en un aula de clase. Eso me lo enseñan los ejemplos y mis convicciones. Porque si yo pienso que ciertos temas desde el punto de vista ético son anodinos, pues los haré de todas maneras. Entonces, ayuda mucho que me den principios y que me digan lo que está bien de lo que está mal. Por ejemplo, los códigos de ética, ahorita el del Poder Judicial de la Federación o los de los colegios de abogados, son útiles en este sentido. Pero mientras no haya una convicción personal del que va a vivir la ética, pues es muy complicado que la ética permee.
Hay dos maneras de ver el derecho. Una manera que ha sido la más extendida en todos los últimos tiempos, que es que la ética o la moral y el derecho son totalmente independientes, totalmente paralelos y son cosas diversas. Y hay otra visión en la que se dice, bueno, la ética y el derecho sí son distintas, pero más bien el derecho es como si fuera una rama de la ética, es el mínimo ético. Cuando uno enseña que el derecho es eso, resulta que cuando tú haces tu profesión como abogado, en el fondo estás haciendo de alguna manera ética, ¿no? Aunque no sean lo mismo, pero sí hay una conexión original, no es que sean totalmente independientes, paralelas y lejanas, ¿no? Entonces, por ahí es por donde tenemos que ir empezando. Cuando tienes un profesor al que admiras, ¿no? Un profesor que se te hace una gente que tú quisieras, y eso pasa mucho en los jóvenes, ¿no? Yo quiero ser como él. Y resulta que ese profesor pues le va muy bien económicamente, pero que desde el punto de vista ético pues no tiene un buen prestigio y ha tenido una serie de problemas y está cuestionado, y en la barra o en el colegio al que pertenezca estuvo metido en un problema en la comisión de honor. Ya no es un modelo de vida. Si ese maestro en cambio es una gente respetable, que todo el mundo lo ve con respeto, con autoridad moral, bueno, eso es una muy buena manera de enseñar ética, con el ejemplo. Que es uno de los puntos que tomaban en cuenta para tener profesores, ¿no? Para elegir a sus profesores. Me gustaría saber si los profesores tienen algún tipo de capacitación continua, ellos la deciden, porque bueno, ya estamos viendo en este tema, en este programa, que el derecho también va cambiando, bueno, va cambiando la manera de estudiarlo. Y pues muchas veces los profesores que utilizan el método tradicional tal vez no quieren cambiar, o ¿existe alguna manera de incentivarlos? ¿Hay algún, no sé, tipo de capacitación que se les dé? Sí, al paso del tiempo se van sugiriendo modos. Hay que respetar siempre mucho la libertad de cátedra. Cada profesor tiene estilos diferentes. No podemos querer meterlos a todo un cartabón y decir, tú vas a hacer tu clase así y vas a usar tales herramientas didácticas de apoyo. Porque si queremos meter a todos en el mismo saco, unos lo usarán bien y otros no. Pero del profesor con sus características, conociéndolo bien, ¿cómo puede dar mejor su clase ese profesor? Si es un profesor muy tradicional y quizás ya de una edad en que es difícil que utilice ciertos apoyos tecnológicos, ¿cómo puede dar mejor su clase? Pues dejando lecturas, etcétera. Y en eso sí se da un seguimiento importante, o se debe de dar en todas las instituciones un seguimiento importante. Hay universidades en los Estados Unidos, y ya algunas también lo empezamos a tener en México, que tienen centros para desarrollar mejores prácticas de docencia. Por ejemplo, Stanford lo tiene muy desarrollado. Entonces ahí van los profesores solamente a aprender cómo dar mejor sus clases, pero ahí no les enseñan, vas a tener que usar PowerPoint todas tus clases. Pues no, pues a mí no me gusta el PowerPoint. O vas a tener que usar el pizarrón. Pues yo no uso tanto el pizarrón, sino tú siendo quien eres, cómo te ayudo a que seas mejor dando tu clase, ¿no? Qué interesante. Doctor, estaba viendo un libro que publicaron con la editorial Porrúa y la Universidad Panamericana, que se llama Los nuevos perfiles de la educación jurídica en México. En él tocan varios de los temas de los que hemos estado platicando y llegan como a una conclusión. En el libro hablan un poco de cómo mejorar, ¿no?, la educación y la enseñanza de derecho en México. Y hablan de un sistema de desarrollo de habilidades que se llama Logic, como por sus siglas en inglés. ¿Me podría contar un poco de esto? ¿En qué consiste? Sí, cómo no. Cuando se desarrolló el nuevo plan de estudios, el vigente actual en la Facultad de Derecho de la UP, se tomó lo que nosotros consideramos que deben de ser los pasos para construir un plan de estudios. Para construir un plan de estudios, la experiencia en México había sido que pues tú tienes tu profesor de civil, tu profesor de penal, tu profesor de fiscal, y cada uno te dice, oye, pues a mí me parece que deberías darle más horas a mi materia y que deberíamos de dar tanto y tanto y tanto. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Que se empieza a inflar el plan de estudios. Se dan demasiadas horas docentes, pero con poca profundidad, y además no te alcanza el tiempo de una carrera. Un plan de estudios no puede ser solamente el fruto de una negociación entre los distintos maestros. Lo primero que hay que hacer es preguntarse un diagnóstico. A ver, primero, preguntarme, ¿cómo me llegan los alumnos a los que pretendo formar? Porque los alumnos de preparatoria de hoy no son igual que los de hace 15 años. Hace 15 años no había redes sociales. Hace 15 años no tenían tanto conocimiento de nuevas tecnologías. Pero hace 15 años leían un poco más o comprendían más lo que leían que hoy. Entonces,
cómo llegan y qué debilidades y qué fortalezas tienen. Hecho ese diagnóstico, segundo, la gran pregunta de que toda universidad tiene que hacer: ¿cómo quiero yo formar mis abogados? ¿Cómo me gustaría que fueran mis abogados socialmente? Tengo que definirlo, pero no con un cliché. Yo quiero que sean abogados de empresa o abogados que se dediquen más al sector público. No, algo más profundo. Quiero abogados que tengan cuáles cualidades, cuáles aptitudes, cuáles habilidades. Y ya que tengo contestadas esas dos preguntas, tengo de dónde mi origen y mi meta. Entonces ya busco los cómo, ya busco el camino. Bueno, eso fue lo que hicimos en el 2006. Doctor, qué pena, le voy a detener, tenemos que hacer una pausa, pero regresando quisiera que me contara cómo hicieron este diagnóstico, bueno, qué resultados obtuvieron. Por favor, sigan con nosotros, esto es Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Queremos saber sus comentarios y sugerencias, así como nuestro Twitter, síganos, que es @expediente_. Estábamos hablando con el doctor Lozano Díez de el nuevo sistema de desarrollo que se está implementando en la Universidad Panamericana para la enseñanza del derecho. Estábamos hablando, por sus iniciales se llama LOGIC, ¿no? LOGIC. Y estábamos hablando de que se requiere de hacer un diagnóstico y de cuál es el objetivo, ¿no? Cómo se quieren, qué tipo de abogados quieren egresar. Y nos iba a contar cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero tengo que explicar qué nos encontramos en el diagnóstico, ya algo comentaba en el corte anterior, y luego qué definición tomamos o qué perfil quisimos tomar desde la Universidad Panamericana en la formación de abogados. En el diagnóstico, pues, como ya lo comentaba, nos encontramos con alumnos
que han pasado mucho por la tecnología, vamos a decirlo en términos generales, y la tecnología tiene algunas ventajas muy relevantes. Por ejemplo, les da mucha lógica en algún sentido, ¿no? Usar la computadora es un tema muy lógico, ¿no? Como entras a una pantalla o entras a internet, una cosa y otra, exige esa parte lógica. Pero por otro lado, son alumnos que no habían llevado en la preparatoria, muchos de ellos, clases de lógica, como se llevaban hace años. Por otro lado, son alumnos que están muy acostumbrados a lo visual, como decía Sartori, ¿no? El homo videns, ¿no? Están muy acostumbrados a ver la pantalla, imágenes y tal, y no tanto a la pausa y a la reflexión de poder leer. Y eso es una herramienta básica en el derecho. Entonces, pues nos encontramos con alumnos que había que dar una serie de herramientas, ¿no? Y luego, ¿qué abogado nos interesaría insertar en la práctica? Nosotros lo definimos, aunque parezca un cliché muy usado, como abogado humanista. ¿Pero en qué entendido? Que el humanista real es aquel que conoce con mucha profundidad las cosas, por ejemplo, lo que decíamos, el derecho romano, la historia, y eso le permite estar muy abierto a la innovación, a las cosas nuevas, precisamente porque tiene las bases, ¿no? El ingeniero que sabe muchas matemáticas, por poner el símil, pues cuando llegue un asunto nuevo, o el financiero que sabe muy bien manejar todas las, pues sí, las matemáticas y los modelos, y si el interés compuesto, no, tal, y le llega un nuevo producto de un banco, no, una tarjeta de crédito, etcétera, pues va a saber muy bien complementar porque tiene las bases. Entonces, un poco esto fue en lo que quisimos, como profundizar mucho. Y en este sentido, para llegar a ese modelo, necesitábamos primero superar algunas de las deficiencias con las que llegaban la gran mayoría de nuestros alumnos. Si había deficiencias en materia de lectura, por ejemplo, pues hemos estado trabajando mucho en enseñarlos a leer. Parece broma que lo diga en la universidad. Y a analizar, ¿no? Y entender lo que están leyendo, porque bueno, y a comprender lo que están leyendo, porque leer de manera mecánica todo el mundo lo hace, el problema es la comprensión. Entonces se les han dado cursos de lectura que denominamos inteligente, de velocidad y comprensión, que se ha encomendado a una serie de psicólogas de la UNAM que dan allá grupos de alto rendimiento, y hemos sacado un modelo propio para abogados que se ha hecho específico para nosotros, lo hemos trabajado mucho, que permite mejorar la capacidad de lectura. Así como no puede ir uno a correr un maratón, que es la carrera, si no tiene condición física, pues aquí les damos condición física un poco. Les damos también, y les enseñamos lógica y argumentación, desde el inicio, porque es increíble a veces ver exámenes contestados que, bueno, ¿qué quisiste decir? Ya, si yo no lo entiendo, pues no, el alumno no sabe explicar qué es lo que está ahí, ¿no? Y eso es muy característico de los abogados, ¿no? Y yo que no soy abogada, en algunos casos me cuesta entender lo que me dicen. Claro, y eso se refiere, y eso es, la causa es que no hay un orden entre una idea A de una B y se sigue una C, ¿no? Un silogismo no existe, sino que se van diciendo cosas, ¿no? Y uno se confunde en todo un rollo de cosas y demás. Entonces, dar unas bases fuertes. Otra de las cosas que estuvimos buscando, y esto está dentro del acróstico LOGIC, ahorita tocaré un poquito más ese tema, es que buscamos que las materias que tienen principios que pasan por todo el sistema jurídico, derecho civil, derecho constitucional, derecho administrativo, que tienen principios básicos, pues empezamos a dar muchas más horas de clase. Quitamos materias muy especializadas que se mandaron como optativas al último año de la carrera, y ahí, entonces en vez de dar un curso de obligaciones, pues damos el doble de horas, 2, ¿no? Y si en vez de se daba un constitucional, pues ahora damos 3 constitucionales, porque ahí están las bases que les van a permitir ser abogados. Y al final de la carrera ya les permitimos pues que vayan eligiendo a través de diversos mecanismos lo que a ellos les interese. Eso, adjunto con las clínicas, dan el acróstico. Ahora, ¿por qué LOGIC? Bueno, pues derecho, GIC como si fuera lógica, es como una combinación de ambos. Y porque desde, ahorita no, me tardaré un poco en decirlo, pero cada una de las letritas del acróstico significa una de las habilidades que nosotros en el modelo educativo queremos desarrollar. La L pues es legal reasoning, ¿no? Y así cada una de ellas va dando ese abogado que queremos de corte humanista, ¿no? Eso es justo lo que yo iba a preguntar, que ya me había dicho que quieren tener el objetivo. ¿Qué tipos de abogados quieren tener? Abogados humanistas.
un poquito una definición de lo que de lo que es un abogado humanista. Sí, el abogado humanista es una persona muy culta, es una persona que conoce con profundidad lo jurídico, los principios jurídicos, lo penal, las obligaciones, lo constitucional, y lo conoce tan a fondo que se vuelve capaz de que lo que no sepa, ubicar las fuentes y poder contestar. Ese abogado que queremos formar, si lo puedo definir, es un resolutor de problemas. No es un señor que sabe mucho de tal cosa o de otra, sino que tiene el criterio para poder resolver un problema cuando se le presenta. Problemas muy delicados, muy complicados. La gran mayoría de las veces cuando uno acude a un abogado no es porque le va a preguntar qué dice el código, qué dice la ley mercantil. Uno acude porque piensa que tiene un derecho que le fue violado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el abogado tiene que decir, bueno, ese derecho que te fue violado, efectivamente lo fue o no lo fue. Un abogado, uno acude cuando hay un problema de un conflicto entre dos derechos, ¿no? La libertad, por ejemplo, de expresión y la privacidad, ¿no? Por ejemplo, ahora que está la nueva ley de protección de datos personales. Allí puede haber en un caso específico que dos derechos hacen conflicto, causan un conflicto. ¿Qué derecho le debemos de dar prioridad? ¿Cuál de los dos? Pues depende del caso. El abogado necesita esa prudencia y mucha cultura para entender los valores que hay detrás de cada derecho y entender cuál vale más en un momento determinado, sobre todo en caso de conflicto. Que eso, para eso están los abogados, para resolver ese tipo de cosas. Qué interesante. Me gustaría, mi pregunta obligada, como interesante para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿qué ha cambiado, qué ha sucedido con la reforma del sistema de justicia penal? ¿En cómo se ha aplicado en las escuelas, en las instituciones? ¿Y qué importancia le han dado? Bueno, sin duda esta es una reforma trascendental, una reforma muy profunda, porque no solamente afecta, que lo hizo en principio y así es ahora, al derecho penal, también va a afectar al civil, al mercantil. En el derecho penal, la oralidad es un aspecto, de hecho todo el tema del sistema acusatorio es mucho más amplio que la parte específicamente oral del litigio. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que esta reforma se ha ido dando pues de una manera difícil desde el punto de vista político, con ciertos tropezones, con ciertas complicaciones. Desde la reforma constitucional del año 2008 no se cuenta, por ejemplo, todavía con una ley federal, ¿no?, que pueda regular el procedimiento penal en materia federal. Sí hay algunos estados que han avanzado en materia local, pero han avanzado de maneras a velocidades diferentes, con modelos de código diferentes, un poco con ciertas confusiones de términos también, porque ha habido como mucho interés en conocer, pero como con poco espacio de un estudio más profundo, ¿no?, de derecho comparado, etcétera. Desde luego, a nadie nos queda la menor duda que hay que cambiar a una enseñanza del régimen o del sistema acusatorio, y en materia penal específicamente, y también hay que enseñar habilidades de litigación oral a los alumnos, eso todo nos queda claro. Porque muchas escuelas piensan o alumnos más bien, piensan que las habilidades de litigio oral son conocer el sistema penal acusatorio, ¿no? Es una pequeña parte. Algunos compañeros abogados me decían, es que piensan que es como utilizar el manual del litigante, ¿no? Algo así. Y va mucho más allá, ¿no? Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Simplemente la concepción de cómo se puede resolver un problema y los tiempos es una cosa distinta, es un enfoque diferente, vamos a llamarlo así. Ahora, cada escuela, como todavía falta un código federal, como todavía estamos en los inicios, ha interpretado de qué manera lo va a enseñar. Y hay distintos casos y distintas escuelas que lo han abordado de modos diferentes. Yo diría que una cosa que se ha vuelto importante es el surgimiento de las salas de juicios orales, pero eso por sí solo pues no es enseñar el sistema acusatorio en su conjunto, es un aspecto que ayuda en una de las partes, ¿no?, enseñar las habilidades del litigio, pero luego una sala de juicios orales no necesariamente por tener la sala
quiere decir que tengo la experiencia para enseñar litigación oral, porque eso requiere de una serie de experiencias previas, ver qué es lo que tengo que enseñar y no, qué debe de saber o no un abogado, cómo se para frente a un juez y cómo lo convence. No solamente es un tema de me voy a parar y en una sala juzgada voy a estar entrenando. Alguien me tiene que corregir y decirme, oye, este argumento que estás usando, estos argumentos son argumentos débiles. Oye, tienes que saber ver más al juez, tienes que saberlo convencer, etcétera. Todo ese conjunto, que es una reforma muy profunda y muy compleja, pues pasa por distintas etapas. Lo que en la experiencia personal, lo que hemos hecho en la universidad es partir primero de lo más profundo, de la parte material. Estamos pues intentando formar un cuerpo de maestros en un instituto que se fundó hace 1 año y medio, que le llamamos IPAEP, Instituto Panamericano de Estudios Procesales, y en el que hemos empezado pues a dar vueltas sobre estos temas. Y en alianza con alguna institución extranjera hemos importado para efectos de las habilidades de litigación oral el método NIT. Justo esa iba a ser mi pregunta, porque pues como no estamos acostumbrados o no se tenía el conocimiento, necesitarían de apoyo o ayuda de algunas otras instituciones, tal vez extranjeras, no sé, sí, para capacitar a los profesores, ¿no? Porque también ellos necesitan... Sin duda alguna. Lo primero que hay que capacitar es al capacitador, al profesor. Y capacitarlo, nos queda la pregunta con relación con qué modelo, el modelo chileno, el modelo español, el costarricense, el norteamericano. Bueno, pues esos modelos son muy diferentes entre sí y las cosas que tenemos que enseñar también son diferentes. Hay algunas cosas que son comunes, sí, son las que se pueden enseñar. Las habilidades de litigación oral, pues hay que irlas empezando a enseñar, sí, en eso es en lo que estamos ahorita, justamente estacionados. En el IPAEP. Exactamente. ¿Usted considera que sería necesario que en las universidades existiera forzosamente una sala de audiencia de prácticas orales? Ayudaría muchísimo, ayuda porque permite precisamente, como ya lo que se enseña no son conocimientos sino habilidades, es lo que permite enseñar la habilidad al alumno. ¿Y cómo están los alumnos en este sentido? ¿Qué tan fácil se les ha hecho? Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente llevar un juicio en papel a actuar en él, ¿no? No actuar como actor, sino ya ser parte y estar representando tu papel. Se les ha complicado mucho y se ha complicado, entre otras cosas, porque si les cuesta la expresión escrita, pues con más motivo la oral. Entonces hay que enseñar desde cómo expresarse oralmente, no es fácil, ¿no? Y luego cómo presentarse ante un tribunal, cómo usar un argumento básico, lógico, argumentativo. Pues eso es lo que cuenta, pues yo cómo voy a convencer al juez si no sé lógica, si no sé argumentación. Entonces muchas veces nos lanzamos, o ciertas escuelas se han lanzado a hacer salas de juicios orales y todo, pero sin toda esta base. Bueno, cualquier experimento en una sala de juicios orales puede llegar a ser inútil si no tengo las bases ni sé a dónde voy con esa sala de juicios orales y qué es lo que pretendo formar. ¿Y en qué etapa de la licenciatura se enseñan estas habilidades o tienen que ser ya en la especialidad? No, yo creo que las habilidades, sobre todo de lógica, de argumentación y demás, tienen que ir de la mano desde el inicio de la licenciatura porque las van a usar para toda la licenciatura. Entonces, enseñar a alguien lógica y argumentación se lo tienes que enseñar desde que llega a la carrera. Si no, se va a perder de gran parte de la riqueza de los conocimientos que verá los siguientes años. ¿Y las destrezas del litigio oral o el sistema penal acusatorio ya completo sí se enseña dentro de la carrera? Sin duda, pero eso ya hacia el segundo o tercer año de la carrera. Ah, perfecto. Ya con las primeras bases. Doctor, ¿nos podría dar alguna conclusión para terminar nuestro programa? Sí, Luz María, muchas gracias. Pues simplemente comentar que estamos pasando por un momento de grandes cambios. Estamos en una encrucijada en materia de educación jurídica en México. Hemos cambiado demasiado rápido y las escuelas tienen que ajustar, no solamente por el sistema acusatorio, sino por otros muchos. Ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos y nuestra discusión. Espero pues que estas ideas que hemos dado en el programa puedan servir para eso. ¿Cómo que otros cambios, aparte del sistema penal acusatorio, pero hay que ajustarlo a muchos cambios? Sí, claro. Por ejemplo, el papel que están desempeñando en el derecho mexicano los tratados internacionales. Ahora tenemos que aprender mucho más derecho internacional y principios de derecho internacional. Por ejemplo, mecanismos alternativos de controversias y negociación y mediación.
Por ejemplo, la nueva visión que hay ahora en la Constitución sobre los derechos humanos, una reforma profundísima, reciente también en materia de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha supuesto la protección de datos personales y la transparencia. Todas esas ramas que son muy novedosas para nuestro sistema jurídico, hay que enseñarlas en clase, hay que saber cómo darlas. Y toda esta nueva visión de lo que se espera de los abogados, porque también el mercado ha cambiado mucho. Lo que antes de la crisis de 2008 se esperaba de un abogado es diferente de lo que se espera hoy después de la crisis. Entonces, tenemos que adaptarnos y saber formar abogados de nuestros tiempos. Entonces, el estudio del derecho está cambiando constantemente. Sí. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Luz María. Al revés, Luz María, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE.